Hola amigos, esto es Situación de Crisis. Mesa de información. Silencio, persistencia y normalización del conflicto. Ampliamos nuestra ventana de observación. Días 14, 15, 16. Antes creo. Días 6, 7, 8, 9. Del 9 al 14. Y ahora especial énfasis días 14, 15. Y el día de hoy, 16 de enero del año 2026. Seguimos con el eje. Catatumbo. Frontera, normalización del conflicto. Esta mesa de información, amigos, no parte de una novedad disruptiva, parte de una constatación. El conflicto sigue, pero ya nos sorprende. Sí, mis amigos, pero ya nos sorprende. Vamos a poner la información sobre la mesa de forma descarnada, la osamenta, con el método de la búsqueda del orden detrás del caos. ¿Por qué ocurren los acontecimientos? Revelar la verdad que hay detrás de los titulares o de las meras reacciones que buscan enloquecer al algoritmo. Nos interesa pensar mejor, no tanto pensar rápido. Aquí tienen ustedes, Catatumbo completa un año de conflicto. Crisis humanitaria con más de 100.000 personas desplazadas. Fíjense la normalización en la que hemos caído. Estos titulares de hace 2 semanas. Alertas institucionales, cifras recientes, es el periódico El Tiempo, evidencian un recrudecimiento de la violencia que afectaba a comunidades rurales y urbanas. Amigos, en los últimos días no hemos visto un giro estratégico en los acontecimientos en la nación colombiana, ni un anuncio decisivo, tampoco una ruptura. Lo que vemos es persistencia, repetición y silencio. Y cuando un conflicto se normaliza, cuando deja de ser noticia diaria, es cuando más atención exige a la opinión pública. Aquí no reaccionamos, tratamos de ordenar lo que hay en el caos aparente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, me corrijo, esta noticia es del 15 de enero, de hace 15 días. Perdón por el lapsus. Soy novato en esto, estamos comenzando. Tenemos todavía problemas con el audio, ya viene en camino un micrófono de mejor calidad. Pero no importa, hacemos contenido hecho a mano, queridos amigos, hecho a mano. No tenemos recursos para pagar editores de contenido, hacemos todo a mano con creatividad, como artesanos, como en un ático medieval. Para observar los acontecimientos, estamos dedicados en estos estrenos de ventanas de observación en la mesa de información en situación de crisis, estrenándonos con el tema del Catatumbo, tema denso, desconocido para muchos, pero denso y en el front line del conflicto en el siglo XXI. Bien, noticia del 15 de enero de 2026 en el Diario Nacional de Circulación Nacional, periódico El Tiempo, en Colombia. A un año del escalamiento del conflicto armado en el Catatumbo, la región fronteriza con Venezuela enfrenta uno de los balances humanitarios más altos de la última década en Colombia. Desde el 16 de enero de 2025, cuando se intensificaron los enfrentamientos, bueno, el 16 de enero es hoy, eh, entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de Calarcá, la población civil ha quedado atrapada entre disputas territoriales que no han registrado pausa y que incluso al finalizar el 2025 registró otro pico de violencia.
El resultado, según cifras oficiales y organismos humanitarios, bueno, esto reporta el medio nacional. Estamos observando el hecho que pasó. Vamos a utilizar dos fuentes, en este momento el periódico El Tiempo, que indica lo que ustedes pueden ver en pantalla. 100.000 personas en 12 meses. Bueno, esto es una tragedia humanitaria de proporciones brutales, mis queridos amigos. Creo que ustedes y yo no lo sentimos. Sí, claro que lo sentimos. Lo sentimos en todo lo que está ocurriendo. Pero en situación de crisis, mesa de información, procuramos no hacer análisis morales. Lo dejamos para otro de los programas en situación de crisis, que será cuando se lance, será Línea de Fuego. Muy bien, aquí estamos entonces con, como ustedes lo pueden ver, 100.000 personas en 12 meses. Las dinámicas de la confrontación se han traducido en riesgos constantes para comunidades rurales y urbanas. Reclutamiento forzado, homicidios selectivos, uso de artefactos explosivos y amenazas de muerte forman parte del panorama, amigos, reportado por el nada más y nada menos que el Consejo Noruego para Refugiados NRC en su más reciente reporte. En este contexto, para el organismo, los desplazamientos no responden a hechos aislados, sino a una presión sostenida que obliga a las familias a abandonar sus territorios sin condiciones para un retorno inmediato. Nuestra siguiente fuente, Europa Press, noticia del jueves 15 de enero. Europa Press Internacional, Madrid, el Consejo Noruego alerta que la violencia en la región colombiana de Catatumbo deja 100.000 desplazados un año después, mis queridos amigos. Situación crítica. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el orden detrás de este caos? Muy buenos días, feliz Navidad para usted y para todos los oyentes. Alcalde, se ha presentado un desplazamiento de más de 250 familias. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el día de ayer, alrededor de las 3 de la mañana, inician unos enfrentamientos entre el ELN y la FARC sobre el sector Palmeras, kilómetro 16, esto es vía el corregimiento de La Gabarra. Pues allí queda la población en medio de esta situación. En la noche de ayer, algunas familias del sector logran salir desplazadas hacia el casco urbano de nuestro municipio. Fueron alrededor de 60 núcleos familiares, 180 personas las que hasta el momento hemos logrado Estamos caracterizar y activar con los W protocolos de Radio, mis emergencia para las amigos. ayudas de atención humanitaria. Alcalde, ¿el municipio de Tibú en estos momentos está preparado para recibir estos desplazamientos masivos a causa de este recrudecimiento de la violencia en zona rural de su municipio?
Bueno, a lo largo de todo el año. Amigos, estamos con W Radio, lo que reporta Medio Nacional W Radio sobre el recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo. Aprovecho para señalar un error que tuvimos en la mesa anterior, equivocando un poco la ubicación en la geografía del río Magdalena con el río Catatumbo, una confusión en un tramo de lapsus lingüe, naturalmente. Hemos analizado durante meses la cartografía, la región, para presentaros lo que tuvieron la ocasión de observar en la mesa de información anterior y también observaremos en esta mesa. Sigamos escuchando W Radio acerca del recrudecimiento del conflicto en Catatumbo. Que hemos sufrido varios desplazamientos masivos y hemos encontrado con una cantidad de personas en bastante condiciones o vulnerables. Hemos activado todos los protocolos y atendido administrativamente con el poco presupuesto que tenemos para ello, pero pues que a la fecha ya no contamos con estos recursos. Se nos hace bastante complicado poder tener una capacidad para atenderlo. Por eso activamos los protocolos, las solicitudes de subsidiariedad a la gobernación del departamento, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Gobierno Nacional y cualquier entidad que se quiera sumar a esta atención humanitaria que le podamos brindar y garantizar los derechos a la ciudadanía. ¿Cuál es el estado actual de esos 60 núcleos familiares que han llegado hasta el casco urbano de Tibú, alcalde? Bueno, en ese momento ya recibieron atención prioritaria. Algunos tienen familias cercanas donde pudieron ser ubicados, otros están en un hogar de paso que tenemos como alcaldía municipal en conjunto con la diócesis de Tibú, que también nos está ayudando, y demás entidades para poder hoy continuar con esa caracterización y la garantía de los derechos. Sobre todo nos preocupan los menores de edad, los niños y niñas, su estado emocional. Claro, alcalde, hace algunos meses el gobierno nacional anunció el despliegue de tropas, se hizo un gran operativo en esa región, en el Catatumbo. En efecto, lo señalábamos en la mesa de información, en la ventana de observación anterior, como, por ejemplo, cuando sobrevolábamos Filo Gringo, indicábamos que el gobierno también había hecho público el desplazamiento de tropas, en un número de 30.000, y en buena parte de ellos en inmediaciones de precisamente Filo Gringo, zona cocalera, como bien lo señalábamos en la mesa anterior, dentro del corredor de interés por actividades vegetativas ilícitas. Mis queridos amigos, sigamos escuchando W Radio en esta nota. Para recuperar el orden público, porque el enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el ELN no es nuevo. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Hay presencia de tropas? ¿Por qué nuevamente se reactiva este conflicto y se generan los desplazamientos cuando entendíamos que el gobierno ya estaba tomando cartas en el asunto? Bueno, efectivamente, la visita del ministro del Norte de Santander hace un par de semanas se anunció nuevas tropas para nuestros municipios del Catatumbo, la reconfiguración de la seguridad en la zona. Pese a ello y el esfuerzo de la fuerza pública, aún persisten estos enfrentamientos entre los grupos. De acuerdo al Consejo de Seguridad el día de ayer con la tropa que está en la zona, se están esperando que mejore el clima, porque ayer también tuvimos un clima bastante fuerte en el municipio de Tibú. Eso solo se pudo sobrevolar unas pocas horas y está a la espera de que hoy haya el restablecimiento de las garantías sobre esta vía principal hacia el corregimiento de la Gabarra. Alcalde, ¿cuántos menores de edad han llegado hasta el casco urbano? Lo pregunto porque hemos logrado ver varios videos de estas familias desplazadas en donde se logra evidenciar un gran número de niños que están llegando, incluso niños de brazos o niños de la primera infancia que están llegando junto con sus familias en este desplazamiento. Sí, efectivamente, en los videos que salen el día de ayer, que el presidente de Junta, que estaba como ayudando a que la población se refugiara en la escuela para que no tuvieran peligro en sus viviendas, habían alrededor entre de 50 a 60 niños o menores de edad
que van desde los 0 años hasta los 10, hasta los 17 años, que tenemos un registro. Hasta el momento de 0 a 5 tenemos 22 niños, de 6 a 11, 25, y de 12 a 17, 22 años. La caracterización que como administración tenemos hasta la noche de ayer. Es Richard Claro, alcalde del municipio de Tibón, norte de Santander. Alcalde, gracias por acompañarnos en W Radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo tienen, mis queridos amigos. La nota que observábamos en W Radio, medio colombiano. ¿Por qué importa, mis amigos, esta información que acabamos de ver sobre la mesa? No se trata de desplazamientos puntuales ni de una crisis coyuntural, amigos míos. La cifra, 100.000, más de 100.000 en un año, refleja una crisis humanitaria estructural y sostenida en el tiempo. Esto es evidente, mis queridos. La afectación a la población civil, la ruptura del tejido social y cómo se desborda la capacidad de respuesta estatal. Escuchábamos allí al alcalde. Manejaba muy bien la situación, que es realmente dramática. Cierto, todos sabemos que no por desplazamiento de tropas se va a resolver el conflicto así nomás. ¿Por qué importa en situación de crisis? Pues bueno, la cifra refleja, como decimos, una crisis humanitaria estructural. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el patrón escondido? La señal, amigos, no es la magnitud del número, sino su recepción. 100.000 desplazados ya no alteran la agenda política ni mediática. Vemos con normalidad, llevamos semanas observando el recrudecer de la crisis. El conflicto no se agrava en titulares, pero sí se estabiliza en la vida cotidiana de la opinión, disociándonos de la crisis real. Tenemos que prestar nuestra atención, mis amigos, y abrir ventana de observación los próximos 5 a 7 días. Si continúan los desplazamientos, sin medidas o no nuevas, si la cifra se vuelve un dato técnico, sin respuesta política real, todos ocupados en las campañas, especialmente el gobierno, interviniéndolas, si hay reacciones institucionales proporcionales al daño humanitario que estamos presenciando. Hemos visto este resumen audiovisual también, mis queridos amigos. Bueno, pasemos a otro pliegue dentro del eje Catatumbo, en relación a los procesos de paz, al diálogo formal y al impacto realmente inexistente de una política pública. Enero de 2026, amigos, el proceso con el Frente 33 de las FARC continúa, por lo menos formalmente, mientras que el diálogo con el ELN permanece prácticamente suspendido sin efectos visibles sobre la violencia del territorio. A esos efectos, fíjense ustedes, noticia que se reporta hace 10 horas, Máximo Cabecilla del ELN apoya unificar guerrillas para combatir a Estados Unidos. Esto es lo que se señala en medios internacionales. Antonio García, máximo cabecilla de las FARC, del grupo terrorista, máximo cabecilla del grupo terrorista ELN, afirmó que respalda la propuesta de alias Iván Mordisco para unificar a distintas agrupaciones armadas del país con el fin de combatir a Estados Unidos. Bueno, también comentábamos sobre la reacción de la opinión, pero también sobre la aplicación del método de situación de crisis a precisamente esta información para distinguirnos y en el análisis, y como habíamos dicho, un análisis que llega a los huesos de la verdad detrás de los titulares. Bueno, aquí el periódico El Espectador. Esta noticia es de una ventana ya más temprana, desde el 5 de enero, pero lo habíamos señalado también como con la captura de Maduro de frontera en ebullición, la paz total podría enfrentar su prueba más compleja.
la paz total en situación de crisis también, situación crítica. Bueno, aquí hay una disonancia entre el discurso de negociación y la realidad territorial. Eso es lo importante. La existencia de mesas no se traduce en reducción de violencia, como podemos observar en lo que ha ocurrido durante el último año. No se traduce en reducción de violencia, mucho menos en alivio humanitario. Eso es lo que evidencia el, el núcleo real de esta información. ¿Cuál es el patrón escondido? ¿Cuál es la señal? Bueno, el silencio del proceso es la señal. La paz se administra en lenguaje institucional, mis queridos amigos, mientras el conflicto sigue operando sin freno, como podemos observar. La negociación se vuelve decorativa, amigos míos. De manera que tenemos que observar los cambios reales en las reglas de confrontación, medidas verificables para la protección de la población civil, o la confirmación de que la negociación permanece desconectada del terreno de la realidad. Vamos nuevamente sobre el terreno. Vamos sobre el terreno. Vamos sobre el terreno porque, mis queridos amigos, en situación de crisis procuramos situación de crisis procuramos aquí estamos, procuramos ofreceros también una ubicación espacial importante hoy ante la ausencia de pensamiento estratégico. Bueno, ahí estamos sobrevolando, ahí estamos sobre la población de Tibú, mis queridos amigos, a unos, mmm, bueno, 100 metros. Perdón, sí, a unos 9.000 metros de elevación, 7.000 metros sobre Tibú, unos 7 kilómetros de altura. Ahí podemos observar en la mesa anterior, señalábamos la distancia que hay de la frontera, pero si bien la línea fronteriza, que es la línea que está al costado, amarilla, digamos, la línea roja encierra una de las zonas que aquí en situación de crisis hemos delimitado como zonas de análisis, en rojo, zonas de análisis. Las líneas del costado izquierdo son bordean el curso de los ríos Catatumbo y el Tarra. Que nacen aquí atrás, en la parte sur, en esta cadena montañosa dentro de la cordillera. Ustedes, como pueden observar, la cadena montañosa que va a terminar más adelante, oriental, toda la zona que ha sido objeto de estudio en situación de crisis para delimitar los puntos de influencia, de análisis y los énfasis de, como veíamos en la mesa anterior, énfasis de posibles zonas de presión compatibles con
actividades de uso ilícito del suelo. Bueno, la idea es que en lo posible, cuando la mesa de información así lo requiera, podamos hacer uso del mapa satelital. Esta información nosotros la cruzamos debidamente con otras fuentes también. Hacemos otro tipo de verificación. Como por ejemplo, en Global Forest Watch es conocido en los estudios la influencia que tiene la deforestación con las actividades ilícitas en el suelo, los cultivos ilícitos. Acá observamos el mapa de deforestación sobre el departamento del norte de Santander. Lo más reciente en la evolución, fíjense ustedes el rojo, vamos a marcar las leyendas, en rojo está la pérdida de cobertura arbórea del 2001 al 2024. 2001 al 2024. Fíjense en la zona de Tibú, hacia el norte, hacia el parque, hacia la reserva Catatumbo, la reserva natural gigantesca, fíjense ustedes, al norte. Acá la línea negra a la derecha, marcando la frontera con Venezuela. Fíjense aquí, este punto donde está en el centro de la... Aquí está el territorio indígena Bari. Veremos que también, fíjense ustedes cómo ha entrado la deforestación al parque natural, que es inmenso. Fíjense aquí en el norte. Y fíjense cómo ha entrado aquí, compatible con énfasis, compatible con énfasis, es que en situación de crisis hemos establecido dentro del parque, dentro de la zona del parque, fíjense ustedes estos énfasis abajo el río Catatumbo. Estamos a unos 13 kilómetros de altura. Fíjense ustedes nada más y nada menos. Y acá en el mapa satelital. Ahí estamos. Ahí estamos. Miren estos énfasis compatibles. Vamos a concentrar nuestra atención en este énfasis, en esta zona de presión, zona compatible. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes.
Vamos con imágenes de archivo oficiales, estudios públicos, imágenes de entes gubernamentales de nuestro archivo. Ahí está, mis queridos amigos, el contraste. ¿Cómo les parece? Ahí está. Fíjense ustedes entonces el mapa de deforestación como es una fuente cruzada que se utiliza para confirmar el uso, si estamos buscando un uso irregular, un uso del suelo, una deforestación y un proceso de deforestación, por todo irregular en cada uno de los énfasis, como veíamos también en la mesa anterior y como puede observarse cuando llegamos satelitalmente a algunos de los puntos compatibles con zonas de presión. Bien, volvamos sobre la mesa nuevamente para señalar entonces cómo la paz se administra en lenguaje institucional, amigos, mientras el conflicto sigue operando sin freno. La violencia cotidiana, cuando el hecho aislado revela la estructura real del poder que se mueve, sea poder legal, sea poder ilegal. Bueno, el 14 de enero, el día antes de ayer, se reporta un civil herido tras enfrentamientos entre el ejército y el ELN. Vamos precisamente sobre esa información. Ahí tienen ustedes. Civil herido tras enfrentamiento del ejército y el ELN. Hablábamos de miles, más de 100.000. La tragedia humanitaria en el número de víctimas. Pero esto no se detiene, es lo que queremos señalarles en situación de crisis. Normalizamos
en la opinión, pero no se detiene. Noticia del 14 de enero, desde el Catatumbo, miembros de comunidades rural están denunciando que la noche del 13 de enero se registró intercambio de disparos entre presuntos miembros del ELN y tropas del Ejército Nacional, en el cual quedó herido un civil. Bueno, un solo herido no es estadística, cierto, pero es prueba de la ausencia del control efectivo del territorio. La violencia aquí, en este caso, amigos míos, no es excepcional, es algo ya cotidiano, es violencia cotidiana. Cuando los daños a civiles se reportan como hechos aislados, ahí está la señal, el patrón escondido, amigos. Se está perdiendo de vista que son manifestaciones ya regulares, normales, de un entorno sin soberanía plena. Esto nos camina pierna arriba. Debemos observar entonces en esta situación crítica la frecuencia de incidentes aislados y si se normaliza el lenguaje de los daños colaterales cada vez más. Y si hay o no una reacción de las autoridades civiles, amigos míos, y en qué medida es esa reacción. Que tenemos aquí en el canal 1 que desde hace 2 semanas presentaba así las cosas. Trágico y doloroso fin de año en el Catatumbo. Comunidades en Tibú Norte de Santander quedan en medio del fuego cruzado. Guerra entre disidencias FARC y ELN no cesa. Alarmantes cifras de desplazamiento y confinamiento. Informe revela radiografía del horror en Colombia, protagonizado por grupos armados. Prueba de supervivencia. Estos son los 7 militares que permanecen en cautiverio. Plagio cometido por las... Radiografía del horror, mis amigos, lo presentaban ya hace 2 semanas atrás en Canal 1. Disidencias FARC. Lo que hoy, 2 semanas después, tenemos sobre la mesa, pero realidad histórica que hoy se presenta más enervada y enfurecida que nunca. Víctimas denuncian olvido del gobierno nacional. Jurisdicción Especial para la Paz recupera 34 cuerpos de víctimas de desaparición en medio del conflicto armado. Congreso de la República activa control político y cuestiona decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional. Expresidente Álvaro Uribe reabre polémica por vacancia judicial y pide mecanismos para frenar decreto de emergencia. Puja política. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran reciente medición para las presidenciales 2026. Los precandidatos aparecen empatados con un 36% en la intención de voto. Según los datos, se irían a segunda vuelta. Aerolínea Avianca activa plan de protección por tormenta de nieve en Nueva York. Autoriza cambios sin costos. Sigue subiendo cifra de quemados por uso de pólvora en el país. Ya son más de 800 personas lesionadas en diciembre. Pruebas sobre rieles del nuevo metro de Bogotá. Así se vive el primer viaje en el sistema de transporte de la capital del país. Médica no ha podido entrar. Que hace 8 Ahí días está. mataron al conductor de una ambulancia. ¿Sí? Esto ocurría hace ya semanas, el año anterior, finalizando. Entre ellos, porque firmaron un cese con la fuerza pública. Públicamente los dos hicieron un comunicado y dijeron que hasta el 3 de enero no iba a haber confrontación con el ejército y policía. Pero entre ellos, en medio de la gente, yo creo que ya es justo que nosotros vivamos tiempos de paz por acá. Esta situación no es nueva. El 2025 comenzó con un desplazamiento masivo en enero y 12 meses después advierten que esta cifra podría aumentar a 6.000 personas si estos confrontamientos continúan. Esa fecha del 16 de enero... Bueno, amigos, esos enfrentamientos continuaron, en efecto, continúan hoy y nos hemos pensado que eso es que quedó atrás. Es el deber moral en situación de crisis y luego cuando descendamos al terreno moral en línea de fuego, es el deber moral de denunciar, de hacer que la opinión despierte ante la realidad que ocurre lejos de sus puertas, pero que tarde o temprano, si no hacemos algo, llegará a tocar las mismas de sus propias casas, mis amigos. Vamos con el diario El País. Nota del 14 de enero, en esta ventana de observación. En mesa de información,
Días de contener el aliento, las noticias que marcarán la vida de los colombianos en este comienzo de año trepidantes. La noticia del medio, bueno, no tenemos suscripción, aún no tenemos recursos para suscribirnos a todas estas cosas. Hemos hecho ya una inversión de las pocas monedas que teníamos para echar a andar esto. Ya viene en camino un micrófono mejor que esta cosita con la que estamos transmitiendo. Estamos empezando, pero bueno, no nos interesa todo, sino realmente lo que se indica en relación con lo que todos sabemos. Gustavo Petro y Donald Trump. Y bueno, realmente Gustavo Petro y Donald Trump, mucho que se puede reaccionar, pero es cierto que el entorno regional y político muestra tensiones internacionales, una agenda económica entrelazada con esas tensiones y las crisis externas. Y realmente este entorno absorbe la atención pública y gubernamental. ¿Por qué importa en nuestro análisis? Amigos, cuando el Estado gestiona múltiples frentes de crisis, los conflictos prolongados tienden a administrarse y no a resolverse. Por eso sostenemos que se está aquí administrando el caos. No se está haciendo nada para resolverlo, sino para meramente administrarlo. ¿Cuál es la señal? El patrón escondido aquí. Catatumbo no desaparece, amigos, sino que es desplazado de la jerarquía de prioridades. Ahora es Washington. Es llevarle una orfebrería al presidente Donald Trump. De manera que el desplazar en la jerarquía de prioridades la gravedad de lo real, 100.000 desplazados, víctimas, prolonga su estancamiento. Así que es nuestro deber moral observar si el conflicto queda fuera de la agenda estratégica. De aquí vienen las elecciones, muy probablemente quede por fuera de la agenda estratégica ahora o entre en la agenda electoral y solo aparece o reaparece ante picos extremos de violencia. Es así, mis queridos amigos. Es exactamente así. Reflexionemos sobre ello. Vean ustedes, amigos. Vean ustedes cuántos énfasis. A lo largo del río Catatumbo. Miren cuántas zonas de presión, amigos queridos.
Bien, vamos a otro pliegue de la información, otra página sobre la noticia sobre nuestra mesa. En esta ventana de observación tenemos noticia del 14 de enero, también relevantísima. La reporta el diario El País. Jorge Lemus renuncia a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Debemos señalar que este gobierno ha nombrado reiteradamente uno tras otro en la Dirección de Inteligencia a antiguos militantes del grupo guerrillero terrorista M-19. Indultado por ley de la República a finales de los años 80, en los 89-90, del propio presidente Gustavo Petro, como todos sabemos. Bueno, uno de estos directores de inteligencia, Carlos Ramón González, está buscado con circular roja de Interpol y se esconde, como según dicen en medios públicos de información, bajo el amparo de la dictadura de Ortega en Nicaragua. Bueno, este antiguo militante, otro que renuncia, otro que se cae, no se sabe, se marcha desgastado por un escándalo de infiltración en la inteligencia por parte de las disidencias. Señores, las guerrillas han infiltrado la inteligencia del Estado. Esto ya también lo sabemos todos. Ahí tienen ustedes la información. Desgastado por un reciente escándalo de infiltración, Jorge Lemus, la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, ha presentado este miércoles su renuncia irrevocable sin haber cumplido un año al frente de una de las dependencias más poderosas del Estado y más cercanas a la Casa de Nariño, indica el diario El País. Antiguo militante de esa guerrilla. Bueno, ahí tienen ustedes la información. Nuevamente hay otra información que tiene que ver indirectamente, pero con el fondo de la cuestión del Catatumbo también, por cuenta de la guerra que se desata allí entre las guerrillas, que también por Contera o por Relancina han infiltrado hasta los tuétanos la inteligencia del Estado. Así es, mis queridos amigos. Así es. Así es. Los invito a una pequeñísima pausa. Ya regresamos.
Hola amigos, estamos de regreso. Muy bien, hemos cerrado la ventana de observación, la mesa propiamente dicha no. Y vamos a compartir con ustedes un momento de análisis holista de la información. Ya por fuera de la metodología, vamos a una observación, monitoreo en vivo de lo que está pasando. ¿Ustedes qué opinan? Será algo breve. ¿Qué opinan? Pero antes... Lago de Maracaibo, Venezuela. Antes los invito a ver juntos algunos elementos visuales que nos ayudan un poco a repensar esto de lo que estamos hablando en la mesa anterior y en esta, que nos ayuden a ver, pensar y a repensar el Catatumbo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos juntos. La masa acuática, cerca de la desembocadura del río Catatumbo, ha sido llamada la capital de los relámpagos del mundo, porque casi cada noche es un lugar donde los relámpagos nunca cesan. Bueno amigos, ahí está, ese es el Catatumbo, cortesía de History Channel Latinoamérica. Pero aquí está el Catatumbo, una zona fascinante, un lugar de la naturaleza impresionante. Vemos relámpagos 300 días de cada año en el Catatumbo. Son como láminas de relámpagos constantes por horas y horas y horas y sigue y lo iluminan todo a su alrededor. No son relámpagos como en cualquier otro lugar del planeta. Es asombroso. Hay que preguntarse por qué no hay relámpagos como estos en ninguna otra parte. Hay un lugar único, mis queridos amigos. Un lugar único. Es absolutamente brutal la información que hemos registrado aquí. Pensar que este lugar maravilloso de la creación vive un conflicto de proporciones monumentales, una crisis humanitaria realmente de proporciones apocalípticas, mis queridos amigos. refrán que dice, los relámpagos no caen dos veces en el mismo lugar, pero en el lago de Maracaibo no solo caen en el mismo lugar, sino que lo hacen una y otra vez. ¿Pero por qué? Hay algunas áreas de la Tierra que parecen ser valles de relámpago.
Áreas que son inundadas de relámpagos en cualquier tormenta. ¿Y por qué? Bien, no estamos seguros. Cuando observas a Venezuela, puedes intentar adivinar qué está ocurriendo, tal vez sea el agua. Podrían ser cosas como la altitud o las condiciones atmosféricas. Así que es muy difícil decir con exactitud qué sucede en ese lugar y por qué es especial. Existe algo llamado teoría del caos, y en esa teoría hay lugares llamados atrayentes. Son regiones que ocurren al azar y causan un vórtice. Ocurren cosas allí, las cosas se aglomeran allí. Tal vez la Tierra tenga un atrayente sobre... Ahí están nuestros queridos amigos. Veíamos en el mapa satelital la región del Catatumbo, cómo nos íbamos por el río Catatumbo y llegábamos a la frontera con Venezuela, y de allí seguíamos el recorrido del río Catatumbo hasta desembocar en el lago de Maracaibo, y el potencial, enorme potencial, luego adelante del lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela, famoso Golfo de Venezuela, y el enorme potencial marítimo, comercial, energético, estratégico que tiene esa región y la crisis que está viviendo. Vamos a tener otra imagen de la región. El Catatumbo. La región del Catatumbo se localiza en el nororiente del departamento de Norte de Santander, en el extremo nororiental de Colombia, en frontera directa con el hermano país de Venezuela. El Catatumbo colombiano abarca entre 12.000 y 14.000 kilómetros cuadrados, según los criterios utilizados para delimitarlo, lo que representa aproximadamente el 50% del territorio departamental. Se trata de una zona montañosa. Amigos, es la mitad del territorio de Norte de Santander, el Catatumbo. Selvática y fronteriza, con gran riqueza hídrica y considerada una de las áreas de mayor importancia geopolítica y ambiental del país. Lo decíamos, y es evidente, una de las áreas de relevancia geopolítica y ambiental, pero también comercial, agrícola, estratégica del país y de la zona fronteriza. De acuerdo con la definición más aceptada, el Catatumbo está conformado por 11 municipios: Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, El Carmen, San Calixto, Jacarí, la Playa de Belén, Sardinata, Ábrego y Ocaña. Este último, aunque a veces es considerado parte de la provincia de Ocaña y no del Catatumbo en sentido estricto, suele incluirse en la definición más amplia debido a su papel como centro urbano de referencia. El Catatumbo es también una de las regiones más biodiversas de Colombia. Alberga más de 500 especies de aves, alrededor de 114 mamíferos, entre ellos jaguares, dantas y osos de anteojos. Cerca de 47 especies de serpientes. Una belleza, ¿no? 17 de lagartos. Tremendo ecosistema, mis queridos amigos. 6 de tortugas, una especie de un paraíso en la tierra. Y al menos 77 una zona especies riquísima de peces en sus ríos y humedales. Su territorio combina páramos que Así es, abastecen amigos. de agua a la región, Así selvas es. húmedas tropicales que Así resguardan es. una extraordinaria riqueza de flora y fauna, y praderas y sabanas naturales que sostienen tanto la vida silvestre. Ahí está, como mis diversas queridos actividades amigos. humanas. Ahí está. Además, se han identificado decenas de humedales estratégicos que Ha sido un regulan el gusto ciclo acompañarlos, ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa de información, convierte al Catatumbo en un territorio clave mirando para la juntos riqueza por esta natural ventana de observación de ecológica estos de últimos días, de estas últimas horas. Ya se nos Los fueron municipios 62 son minutos. principalmente rurales y de frontera. Espero les guste este Allí programa. no hay grandes ciudades, Seguimos mejorando, pero sí trabajando, poblaciones investigando para importantes dentro de la ustedes. región. Entre las más importantes Esto están fue Tibú, situación de crisis, considerada queridos la amigos. capital del Catatumbo, y Estamos el para municipio más poblado de la entender zona. y comprender El Tarra, el orden detrás centro del estratégico y de caos. conexión vial. Un importante centro comercial de productos Nos vemos. del campo como el cacao, Se les quiere mucho, nos el vemos. plátano, la yuca y el café. Convención, municipio con relevancia.